Imagina que un día te despiertas y una persona que conoces desaparece sin decir una palabra. Esto es exactamente lo que ocurrió con Tina Sandoval en una ciudad de Colorado en 1995. Su historia se asemeja a un misterio fascinante, con comportamientos extraños y un matrimonio que salió mal. Esta historia te llevará a descubrir el extraño acto de desaparición de Tina Sandoval y la sorprendente verdad que emergió más de 20 años después, dejando a todos atónitos. Christina Tina Marie Turnay Sandoval nació en Windsor, Colorado, hija de Michael y Mary Ellen Turnay, el 17 de marzo de 1972. Era una joven determinada y activa, que destacó en varios aspectos de su vida. Tina se graduó de la escuela secundaria de Windsor, donde no solo estudió, sino que también participó activamente en atletismo, voleibol, baloncesto y softball. Su excelencia no se limitaba al deporte, ya que también tocaba la trompeta en la banda de la escuela y formaba parte del coro con su voz. Como segunda hija de los 9 que tuvieron sus padres, naturalmente asumió un rol de cuidado hacia sus hermanos, lo que le inculcó un profundo sentido de atención hacia los demás. Este instinto de cuidado la llevó a perseguir una carrera como enfermera. Después de la secundaria, Tina obtuvo un título de enfermería en el Ames Community College. Durante sus años de estudio conoció a John Sandoval, quien aspiraba a convertirse en técnico en radiología. El compromiso de Tina con su educación era inquebrantable y continuó sus estudios obteniendo una licenciatura en enfermería en la Universidad del Norte de Colorado. Para apoyar su formación, trabajó como enfermera auxiliar los fines de semana en el North Colorado Medical Center. El compromiso de Tina con la excelencia se reflejó en sus logros académicos, ya que se graduó entre el 5% de los mejores estudiantes de su clase de enfermería en la UNC en mayo de 1995. Tina comenzó su carrera como enfermera en el Departamento de Oncología del Centro Médico del Norte de Colorado. Su vida personal estuvo marcada por su matrimonio con John Sandoval, celebrado en el pintoresco entorno de las montañas rocosas de Colorado el 31 de diciembre de 1991. Sin embargo, su unión enfrentó dificultades, y 2 años después de casarse, Tina decidió solicitar el divorcio. Su determinación de seguir adelante con su vida y su visión optimista del futuro la llevaron a mudarse a un nuevo apartamento y empezar a salir con otra persona. El 19 de octubre se convirtió en un día cada vez más inquietante para la hermana de Tina, Suzanne Turnay. Tina había compartido sus planes con Suzanne, expresando su intención de encontrarse con John en su casa ese día después de terminar su turno en el hospital. Esta reunión era importante para Tina, ya que John debía firmar ciertos documentos y resolver una deuda fiscal, pasos esenciales para finalizar su divorcio. Sin embargo, la situación era tensa, pues John se oponía al divorcio y no estaba a favor de que Tina estuviera saliendo con otra persona. Además, Tina estaba preocupada por este encuentro debido a incidentes perturbadores que habían ocurrido en el pasado con John. Preocupada por la reunión, Tina contactó a Suzanne y le pidió que la acompañara. Desafortunadamente, Suzanne tenía compromisos laborales ese día y no pudo estar presente. En lugar de su presencia física, Suzanne le pidió a Tina que la llamara inmediatamente después de la reunión para informarle cómo había ido todo. Suzanne esperó con impaciencia la llamada de Tina durante todo el día, pero esa llamada nunca llegó. Todavía en el trabajo y cada vez más preocupada, Suzanne decidió involucrar a su madre, Mary Turnay. Mary fue al apartamento de Tina para ver cómo estaba, pero descubrió que Tina no estaba allí. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Mary se dirigió a la casa de John, quien vivía con su tía. Desafortunadamente, John no estaba en casa en ese momento. La preocupación de Mary aumentó al ver la chaqueta de Tina en la cocina, una señal de que Tina había estado allí en algún momento. Temiendo por la seguridad de su hija, Mary no perdió tiempo y denunció la desaparición de Tina a la policía esa misma noche. La investigación sobre la desaparición de Tina tomó un giro desconcertante a medida que la policía profundizaba en los detalles del caso. Al llegar al apartamento de Tina, todo parecía estar en orden, como se esperaba. Parecía que Tina había regresado a su casa después de su turno, se había cambiado de ropa y luego había salido de nuevo. Dentro del apartamento se encontró su uniforme de enfermera, lo que sugería que realmente había estado allí. Sin embargo, surgió un misterio inquietante.
Su coche estaba desaparecido, lo que llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en la zona. Al amanecer del 20 de octubre, hacia las 3 de la madrugada, la policía localizó el coche de Tina estacionado a 4 cuadras de la casa de John. La situación tomó un giro siniestro cuando un perro policía rastreó el olor de Tina desde el asiento del conductor de su coche hasta la residencia de John. John Sandoval era un personaje conocido para las fuerzas del orden, pues ya había sido condenado por acoso y robo, lo que lo había llevado a múltiples interacciones con la policía. Al llegar a la casa de John, este intentó escapar de las autoridades saltando por la ventana de una habitación y huyendo. Los agentes tuvieron que recurrir a la fuerza física para someterlo y arrestarlo. Durante esta detención, se observaron arañazos frescos en el torso y el cuello de John. Inicialmente, John fue puesto bajo custodia por un caso de allanamiento sin relación con la desaparición de Tina. Sin embargo, para la policía estaba claro que debían interrogarlo sobre su desaparición. En esta etapa temprana de la investigación, aún no se habían definido las acusaciones específicas contra él en relación con la desaparición de Tina. Cuando fue interrogado por la policía, John afirmó no saber dónde estaba Tina. Se llevó a cabo un registro de su casa y su automóvil, y se encontraron objetos inquietantes, incluyendo un balde blanco de 5 galones, una pala nueva con barro en la hoja. Además, se encontraron en posesión de John las tarjetas de crédito de Tina. Más preocupante aún, dentro de su coche había una pistola cargada de 9 milímetros, una cuerda, una linterna. A pesar de las pruebas acumuladas y los esfuerzos por obtener respuestas, John no cooperó y se negó a ayudar en la investigación. La familia y los compañeros de trabajo de Tina proporcionaron información crucial sobre su estado de ánimo y las razones que la llevaron a pedir el divorcio. Revelaron que Tina estaba profundamente preocupada por su reunión con John ese día, dado los descubrimientos inquietantes que había hecho sobre su comportamiento. Tina compartió con sus compañeros que John sufría de voyeurismo, un trastorno psicológico que lo llevaba a realizar actos perturbadores. Según Tina, cuando John veía a una mujer atractiva en público, la seguía hasta su casa y la observaba durante días. Además, solía salir de su casa en medio de la noche para participar en actividades de voyeurismo, como mirar por las ventanas de las casas de las mujeres. A veces, incluso entraba en las casas y se escondía en lugares como armarios para observar de cerca a sus víctimas. Tina también reveló que John tenía el hábito de robar ropa interior de las mujeres durante sus incursiones y llevarlas a casa. Un detalle particularmente perturbador fue que Tina confesó a su familia y compañeros que ella misma no estaba a salvo del comportamiento voyeurista de John. Describió casos en los que vio el coche de John estacionado frente a su nuevo apartamento durante horas, lo que intensificó su miedo y preocupación por su seguridad. Tina también expresó a su familia sus temores sobre John, revelando que cuando le informó de su intención de divorciarse, él reaccionó con amenazas alarmantes. John llegó a apuntarse con una pistola a la cabeza, creando una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Este incidente aumentó los temores de Tina sobre la capacidad de John para hacerle daño. Incluso confió a su médico que temía que John fuera una amenaza para su seguridad. A pesar de estas señales profundamente inquietantes y otras pruebas circunstanciales, el fiscal de la época consideró que se necesitaban pruebas más concretas para arrestar y acusar a John. Los investigadores enfrentaron considerables dificultades. El paradero de Tina seguía siendo desconocido. Las circunstancias de su desaparición no estaban claras y no había testigos que pudieran arrojar luz sobre la situación. Las búsquedas para encontrar a Tina se extendieron a diversos lugares, incluyendo depósitos de agua y bosques, mientras las autoridades buscaban con diligencia cualquier rastro de la joven. Dado que John trabajaba en un cementerio y conocía los procedimientos de entierro, las fuerzas del orden también emprendieron la sombría tarea de inspeccionar varias tumbas en la región. Se examinaron cuidadosamente 6 tumbas para determinar si contenían los restos de Tina. Aunque la investigación fue exhaustiva, ninguno de estos esfuerzos resultó en pruebas concluyentes. El caso finalmente se archivó, dejando muchas preguntas sin respuesta. En 2002, el estado de Colorado emitió un certificado de defunción para Tina,
después de que un juez determinara en diciembre de 2001 que había pruebas suficientes para creer que ella había fallecido. A pesar del paso del tiempo, la policía seguía convencida de la implicación de John en la desaparición de Tina. Había sido sospechoso desde el primer día en que se denunció su desaparición, y ese estatus no cambió. Sin embargo, esta convicción no fue suficiente para presentar cargos, principalmente porque el cuerpo de Tina nunca fue localizado, lo que dejó un vacío importante en las pruebas necesarias para proceder con una acusación formal. En junio de 2009, el caso tuvo un desarrollo importante cuando un nuevo fiscal, Ken Buck, quien había asumido el cargo, decidió reexaminar las pruebas. A pesar de la ausencia de nuevas evidencias, decidió acusar formalmente a John Sandoval de asesinato en primer grado. Esta decisión se basó en la convicción de que las pruebas circunstanciales acumuladas a lo largo de los años eran suficientemente convincentes y podían potencialmente llevar a una condena, a pesar de que el destino exacto de Tina y el paradero de su cuerpo seguían siendo desconocidos. John fue formalmente acusado de asesinato en primer grado. Tras su acusación, John se declaró no culpable. La acusación se centró en la afirmación de que, aunque Tina nunca fue encontrada, estaban firmemente convencidos de que había fallecido. Después de salir de su trabajo en la mañana del 19 de octubre de 1995, todas sus actividades se detuvieron repentinamente. Desde esa fecha no hubo actividad en sus tarjetas de crédito, su cuenta bancaria, su licencia de enfermera, sus ingresos ni su seguro social. Tina no poseía un pasaporte y no había indicios de que hubiera cambiado su nombre, lo que habría requerido una solicitud legal ante la corte. La acusación presentó ante el tribunal el perfil de Tina como una joven responsable y confiable, que siempre asistía a su trabajo y pagaba sus facturas con diligencia. Recientemente había firmado un contrato de alquiler para un nuevo apartamento, sin mostrar ninguna intención de irse o empezar una nueva vida en otro lugar. Por consiguiente, la fiscalía argumentó que la única explicación plausible para la desaparición inexplicable de Tina era que había sido víctima de un acto criminal, específicamente un asesinato, y que todas las pruebas señalaban a su esposo, John Sandoval, como el probable autor del crimen. El caso de la fiscalía se basaba principalmente en pruebas circunstanciales, ya que no había un cuerpo ni evidencia física que vinculara directamente a John con la desaparición de Tina. La acusación estaba preparada para presentar las declaraciones de 137 testigos para respaldar su argumento, sosteniendo que John no solo había matado a Tina, sino que también se había deshecho de su cuerpo. Durante el juicio, el jurado escuchó sobre las tendencias voyeuristas de John y su hábito de seguir y acosar a mujeres, lo que añadió una capa adicional de pruebas a considerar por parte de la fiscalía. La defensa sostuvo que John Sandoval no estaba involucrado en la desaparición de Tina y cuestionó incluso si ella estaba muerta, sugiriendo la posibilidad de que hubiera abandonado la ciudad para comenzar una nueva vida, haciéndola parecer como una persona que se fugó. Sin embargo, el jurado no aceptó los argumentos de la defensa. Tras 7 horas de deliberación, declaró a John culpable del crimen. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No obstante, la condena de John fue anulada en marzo de 2016 debido a errores de procedimiento identificados por la Corte de Apelaciones de Colorado. Ante la posibilidad de enfrentarse a un segundo juicio, John decidió llegar a un acuerdo de culpabilidad. Solicitó un acuerdo que le permitiera declararse culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado, a cambio de revelar el lugar donde se encontraba el cuerpo de Tina. Esta revelación confirmó los temores de larga data de la familia de Tina. Ella estaba muerta. John luego guió a las autoridades al cementerio Sunset Memorial Garden en Greeley, específicamente a la tumba de Arthur Earth, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que era una de las 3 tumbas abiertas el día de la desaparición de Tina. Fue allí donde John había enterrado el cuerpo de Tina, a 1 metro de profundidad, bajo la tumba de Arthur, cubierto con una manta, envuelto en una lona y sellado con cinta adhesiva. Trágicamente, los empleados del cementerio enterraron a Arthur sobre los restos de Tina, después de que John la ocultara en ese lugar. Como parte del acuerdo, John fue condenado a 25 años de prisión y a 5 años adicionales de libertad condicional.
Esta sentencia fue retroactiva a agosto de 2010, fecha en la que fue declarado culpable de asesinato en primer grado.